Bueno, buen día. Para mí es un gusto en este momento, Rebeca Rodríguez, estar aquí en nombre de PHK. En este PHK en vivo que estamos haciendo desde el País Summit en la ciudad de Valencia y donde nos hemos permitido traer a personas a que nos inspiren, a que nos dejen su pauta, a que nos dejen esas tendencias que estamos marcando en el mercado. Hoy tengo el gusto de estar aquí y de compartir con ustedes, con un invitado no internacional, porque ya te devolviste para Venezuela, Carlos Jiménez, economista y socio director de Data Analysis, quien recibimos en este espacio de PHK en vivo. Carlos, bienvenido. Gracias, Rebeca. Bueno, un gusto estar acá. Primero honrado de estar en este evento, como yo dije esta mañana, un evento de clase mundial, un escenario bellísimo y un espacio de exposición increíble con una presencia, contundente de lo que es la industria y todas las empresas asociadas a la producción de proteína animal. Bueno, bienvenido. Y en este espacio me va a acompañar también Luis Jesús Laspenta, nuestro embajador PHK y quien ha estado con nosotros en todas estas entrevistas a lo largo de estos días en el País Summit. Luis, buenos días, bienvenidos otra vez. Hola, buenos días. Como siempre, un honor acompañarlos en estas entrevistas y creo que ningún invitado no ha sido de lujo y Carlos no es la excepción. De verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí, Carlos, porque como economista, como ser humano, como director de Data Analysis, eres un hombre que ha marcado la pauta en lo que es las tendencias de los patrones de consumo de todo. Hoy enmarcado en el congreso, en este congreso del País Summit de la proteína animal, ¿quién más que tú que has venido durante años recorriendo y dando los números de lo que son las tendencias y para nosotros en nuestros 25 años y enmarcados en este aniversario, para nosotros pues es un honor tenerte en este espacio que para nosotros, es un espacio también formativo y quién mejor que tú para que nos des tu opinión. Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí. Bueno, para nosotros realmente es un honor, como dijo Luis, tenerte aquí, pero queremos hablar también de lo importante de escuchar esas tendencias, de saber hacia dónde vamos. Estamos en un momento donde definitivamente buscar expertos, escuchar con atención y poder utilizar esa información en pro de todo lo que queremos compartir es importante. Entonces, para nosotros, siempre que nos hemos reunido contigo, hablas, ¿no? de resultados, de números, de estadística, de investigación de mercado. Cuéntanos hoy, Carlos, cuéntanos hoy desde el punto de vista de la proteína animal, de los ganaderos, de todo este sector que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son esas tendencias que vemos? Sí, cómo no. Bueno, quizás la perspectiva que yo aporté, estuve en un panel increíble donde habían personas expertas en comercio internacional, en producción, algunos de Venezuela, pero también gente que vino de México, de España. Y como yo dije, yo lo que vengo es aportar la perspectiva del mercado, de los clientes finales, porque a veces es muy común en la empresa, en Venezuela y en muchas partes del mundo, enfocarnos en el producto. Y sabemos que hoy día el enfoque en el producto es una posibilidad de fracasar, un riesgo. Y lo que se invita es a tener una orientación hacia el mercado, a entender las necesidades que son muy cambiantes. Y por eso quise empezar mi intervención en ese panel aportando un poco un análisis de cuáles han sido los principales cambios que ha habido en el mercado en los últimos años, en el mercado global y sobre todo yo hago mucho foco en Latinoamérica, porque justo acabo de terminar un estudio que hago todos los años, que cumplió 20 años, que es el estudio del consumidor latinoamericano y donde lo que hice fue revisar las tendencias de los últimos 4 o 5 años y mencioné las tendencias con nombre y apellido, pero invité a que pensáramos que lo más importante, más que las tendencias es como la consecuencia, lo que tú ves, el cambio en el comportamiento del consumidor, las actitudes, vamos a decir las expectativas, pero lo más importante es lo que está detrás de eso. ¿Cuáles son las necesidades? Porque cuando tú te conectas con las necesidades del mercado, tienes mucho más probabilidades de éxito. Y por eso yo invitaba a los productores a que tuvieran cuidado de no caer en la tentación de pensar de que todo se centra en el producto. Sí, el producto tiene que tener unos requerimientos mínimos. El producto tiene que hacer un fit, lo que llaman los emprendedores el ajuste market fit, ¿no? O producto mercado. Y en este caso la invitación era a que la pregunta sea, no es lo que yo vendo, sino qué es lo que compra el mercado.
Y allí, cuando yo hice esa revisión de las necesidades, al final las necesidades son las mismas. Las tendencias cambian todos los años, pero ¿cuáles son las necesidades? Y ahí es donde conectamos con los alimentos, con la producción agrícola, etc. Bueno, las necesidades son, la primera tiene mucho que ver con salud y bienestar. Sí. La segunda tiene que ver con el precio-valor, obtener la mejor calidad por el precio que estoy pagando. La otra tiene que ver con las experiencias. La otra tiene que ver con la conveniencia, que es la practicidad, y ahí es donde entra todo este mundo de lo digital, desde el punto de vista del cliente, ¿no? De cómo compra. Ahí van 4. Y hay otra que tiene que ver con el disfrute, con la socialización, que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque eso genera muchas oportunidades para el sector alimentos. Y fíjate que cuando yo menciono esas 5 necesidades, podremos en cada una hacer un análisis detallado y decir, bueno, claro que la salud y el bienestar termina impactando los alimentos, el disfrute, la conveniencia, las experiencias, el precio-valor ni hablar, y mucho más en un sector como la proteína animal, que vamos a decir ocupa una porción importante del presupuesto de alimentos del hogar. Entonces, ese es un primer análisis como para llamar la atención de que mira, esto nos abre las puertas a las oportunidades. Luego hago un análisis específico de las tendencias en el sector alimentos. Y fíjate qué interesante, que yo tengo una lista allí que muestro, pero lo interesante es que las podemos agrupar en 4 temas. El primer tema, salud y bienestar. O sea, hay tendencias como los alimentos funcionales, que es muy importante, que se enmarca dentro de esa área. Hay otro grupo también muy relevante, que sobre todo para los que están pensando en exportar, en ir a mercados internacionales, que es el de la sostenibilidad, que a veces se habla poco en el mercado local, pero en algunos mercados destinos es fundamental. La tercera, las tecnologías. Como las tecnologías, no solamente desde el punto de vista de la eficiencia de producción, sino incluso de trazabilidad, de unos temas que conectan también con el consumidor y los canales digitales. Y por último, la experiencia del cliente, en donde ahí hay unos nichos muy interesantes. Hoy día se habla mucho del storytelling. Entonces, por ejemplo, una gran oportunidad para un sector como los alimentos en general, pero la proteína animal no escapa a eso, es ese storytelling de productos premium que tienen una historia que contar. Y yo ponía el ejemplo de, por ejemplo, el ron Santa Teresa, que es un producto hecho en Venezuela, pero que es global, que está en todas partes, pero que no solamente es el ron, un ron de calidad, que es el producto, sino es la historia que cuenta ese ron, todo lo que está detrás de eso. Entonces, eso es una de las primeras cosas que quise como dedicar, porque el éxito en los mercados internacionales pasa por un entendimiento del consumidor, por un entendimiento de esos mercados. ¿Okay? Carlos, te escucho y entre todas, ¿no? Las tendencias que estás marcando y hacia dónde vamos. Y me paro ahorita en la última y me voy al sector, ¿no? Específicamente ganadero. La tradición, el storytelling. Imagínate contar la historia, yo no sé si nunca lo hemos visto, de estas familias que tienen años en el sector, Luis Jesús, que son de tradición, que tienen la ganadería, no sé, familias de tercera generación, cuarta generación que vienen con ganadería, y nunca se ve la historia detrás del producto, del proceso, de todo en lo que interviene. Me parece súper bonito poder llevar ya también y salirnos del límite de donde quedan las ganaderas a los productores y cómo se comercializa después el producto para llegar a la mesa, que es donde está la experiencia, ¿no? Y la tendencia de buscar la calidad de eso, ¿no? Y creo que Venezuela tiene un potencial. En el panel alguien me pregunta, ¿cuáles son las ventajas competitivas de Venezuela? Y ya uno de los participantes, precisamente la persona que venía de Europa, las había citado, y eran ventajas que tienen que ver con las tierras, con el agua, con el clima. Pero yo decía, hay otra ventaja muy importante, más allá de todo eso, que es cierto, y tiene que ver con las historias, con las historias que podemos contar. Entonces imagínate la historia del llano, Luis, que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir en Altagracia, Brituco. O sea, todas las historias que tú puedes contar de ese llano venezolano, de la gente que participa en ese proceso. Creo que es una gran oportunidad que hay que trabajar en eso, hay que desarrollar capacidades para poder entonces de alguna manera conectar un producto, sí, pero que si lo ves como producto frío, sí, va a competir con un producto que está en Brasil, que está en Asia, que está en cualquier parte. No, pero ya va, aquí hay una historia que contar, y al final se abren oportunidades allí, ¿no? Entonces luego de las tendencias coloqué, no dio tiempo de profundizar, pero bueno, eran un poco, ¿qué oportunidades hay? Esa es una
que son productos con un storytelling y que, por cierto, generalmente esos productos con storytelling son productos premium. Son productos que se pueden vender con un precio superior al precio commodity, al precio del producto que no tiene historia. ¿Okay? Sí. Y es interesante el poderlos ver dentro de ese contexto, porque cuando tú proyectas toda la historia que tiene Venezuela, y ayer lo hablábamos también con una doctora y lo hablaron ustedes durante las entrevistas, que hablan, bueno, las diferentes calidades. Bueno, ¿cuál es la calidad de Venezuela? ¿Cuál es el proceso de todo lo que es el manejo de la proteína en Venezuela? Y también caemos dentro de patrones. Tú estás en otros mercados y hay 20 tipos de calidades. Venezuela se maneja en unos contextos también con unas calidades altas, y unos procesos que son orgánicos, son pastoreo. O sea, la forma de crianza y de los terrenos es pastoreo, y eso también hay que resaltarlo, ¿no? Exacto, es una oportunidad gigantesca, porque se recuerdan que hablé de 4 áreas. Una que tiene que ver con experiencia del cliente, donde esa historia puede ser una oportunidad, pero hay otra que mencioné, que es la de la sostenibilidad. Correcto. Que es un tema que en unos mercados, y sobre todo los mercados de poder adquisitivo, tienen mucha exigencia con respecto a eso, lo valoran mucho, y hay un segmento importante de mercado que está dispuesto a pagar por productos que cumplan con ciertas condiciones. Y con miras internacionales. Luis Jesús, ¿cómo lo ves tú también dentro del proceso de poder hablar de la forma en que producimos aquí en Venezuela? Fíjate bien, de la intervención de Carlos, o de parte de la intervención que hasta ahora tiene, nombra una cosa importante. Primero, enfocarse en el producto no era el camino. ¿Te acuerdas que cuando empezamos durante estos 25 años también hay una historia que contar en Pharmacom? Pero en algún momento dijimos, ya el producto tiene calidad, o nuestros productos tienen calidad. Pero, ¿cuál es la necesidad real de la persona que demanda el producto? Formación. Entonces empezamos un trabajo de formación, con charlas formativas y educativas para los productores. ¿Por qué? Porque es que ellos no sabían qué necesitaban, porque no habían hecho una estructura de diagnóstico de su operación ganadera. ¿Me entiendes? Y es lo que venimos construyendo nosotros durante estos 2 años en toda Venezuela. Solo nos falta Bolívar, y lo visitamos después del 20 de noviembre, con esta charla y con este trabajo de formación. Entonces, enfocados en hacer un producto mejor que el otro, cuando la gente no sabe discernir cuál es mejor que el otro, sino nada más se van por el precio. ¿Me entiendes? Y el precio no puede ser la decisión final si tú realmente no sabes qué es lo que necesitas, porque no sabes hacia dónde va. Entonces, nombras eso, y la otra cosa que nombras es la historia que contar. En algún momento le dije a los gerentes generales de la empresa, aquí no hay nada que discutir en calidad. Aquí lo que tenemos es que saber reconocer cuál es la necesidad real de nuestros mercados, y saber que Venezuela, lo dijo Carlos Calle ayer, tiene 33 millones de hectáreas de sabana. Cuando yo estudiaba habían 26 ya establecidas, y 20 años después, hoy Carlos me dice, ya no son 26, son 33 millones de hectáreas de sabana que se pueden convertir en el epicentro de la producción de proteína animal para el mundo, por nuestras condiciones tropicales que están determinadas por los trópicos de Cáncer y Capricornio. Y ahí estamos nosotros. Ahí está Venezuela con una oportunidad extraordinaria, y todo lo que nombra Carlos, o sea, el mercado responde a eso que ellos han estudiado desde Data Analysis y desde todos estos años que tienen de trayectoria, determinando cuáles son las necesidades del mercado y las tendencias. Fíjate que yo en la conferencia, muy interesante eso que mencionas ahorita, ya el caso específico de PHK, porque al final yo decía, sí, estamos hablando de tendencias y de qué oportunidades se derivan de esos cambios, que es muy importante porque es la oportunidad de mercado, pero la oportunidad de mercado no es suficiente. Hay otros elementos importantes, y uno de ellos es la propuesta de valor diferenciadora, que al final yo decía que era una propuesta de valor diferenciadora porque tú identificas la oportunidad de mercado y eso lo necesitas, pero no es suficiente. Tú tienes que llevar algo que realmente conecte, lo que estábamos hablando, que no es un producto, es una propuesta. Y yo decía que hay como 5 pasitos muy sencillos, los voy a decir aquí para que los que nos están viendo se queden con eso. Lo primero es que tienes que tener un cliente. Decidir cuál es tu cliente, qué tipo de cliente le vas a hablar tú. Porque cuando quieres hablarle a todos los clientes por igual, no conectas. Entonces, ¿cuál es el cliente al que tú vas a enamorar? Segundo, ¿cuál es el problema o el deseo, la aspiración de ese cliente? Tercero, ¿cuál es tu promesa? ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer? Que fíjense que no es el producto, es un concepto más amplio. Cuarto,
después que tú haces la promesa, bueno, tienes que tener claro que esto es una propuesta de valor diferenciadora. Es decir, que tiene que estar en un contexto competitivo, tienes que entender a los competidores, no solamente al cliente, y que tienen los competidores para tú llevar algo distinto, no lo mismo que hace todo el mundo. Y la última, que es fundamental, que es la experiencia, cómo tú vas a entregar eso, cómo vas a hacer que el cliente reciba esa promesa o esa propuesta, porque eso también influye, es como un regalo. Cuando tú llevas un regalo, no es lo mismo llevarlo en una bolsa bonita con un lazo que llevarlo en la caja donde lo compraste. Entonces al final, recuerden entonces, no se trata solamente de entender el mercado e identificar las oportunidades de ese mercado, sino también nosotros prepararnos con una propuesta de valor diferenciadora que conecte con ese mercado. Y ahí es donde vienen todas nuestras capacidades. No hay oportunidades genéricas para todo el mundo. Las oportunidades son para gente que tenga las capacidades para aprovechar esa oportunidad y llegar con una propuesta de valor diferenciadora de verdad, no teoría, sino que se base en sus fortalezas, en sus capacidades. Bueno, para nosotros en PHK, Carlos, un honor tenerte con nosotros. Estamos cumpliendo 25 años. Son 25 años de productos de calidad, de innovación y desarrollo, de la certificación de un equipo de veterinarios atrás orientados al sector. Y te escucho y voy contestando cada una de las preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sector? Bueno, nosotros estamos en el sector de ganaderos, en el sector de mascotas ahora, o de animales pequeños. Y toda esta propuesta que está saliendo ahora de seguir llegando, de seguir formando, y que hoy, más allá de tener cada uno de esos productos farmacéuticos dedicados al bienestar animal, también estamos, como lo dijo Luis Jesús, trabajando en la formación, en que lo hagan, en que se involucren, que haya una historia detrás de ese proceso, y eso también es lo que está buscando PHK, lo que estamos buscando desde PHK estos próximos 25 años, ¿no? Estar ahí en esa innovación, en mantener la calidad que venimos teniendo durante todos estos años, pero sobre todo proyectando esas tendencias que va a manejar el mercado venezolano y cómo nosotros aquí y por supuesto también a nivel internacional podemos proyectar, acompañarlos en todo el desarrollo del sector y que se busque. Carlos, ¿con qué quieres cerrar? ¿Para dónde nos vamos con estas tendencias, con estas oportunidades de mercado? ¿Hacia dónde vamos? Sí, fíjate, yo cerraba la participación en el panel invitando, y yo decía que hay como 3 ingredientes que son claves. El primer ingrediente es la visión, porque estábamos en un panel para hablar de la internacionalización, porque por supuesto muchos productores no solamente tienen las capacidades, tenemos el país perfecto para eso, pero hay que tener una visión. Y los procesos de internacionalización a veces se realizan de manera desordenada, circunstancial. Mira, voy a exportar a Panamá porque es que tengo una cuñada que vive en Panamá. Entonces, algo esporádico. Tenemos que tener una visión. ¿A dónde queremos llegar? Porque definiendo la visión, luego es más fácil definir qué necesito para poder cumplir esa visión. Y por ahí empieza todo, la mentalidad. Y creérselo, porque yo pongo el ejemplo de Santa Teresa, de Diplomático, de productos de clase mundial que son hechos en Venezuela, con el mismo entorno, con los mismos problemas, y están en todas las licorerías, en todos los restaurantes y lugares del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué no la proteína animal? ¿Por qué no? Pues, entonces, empecemos por la visión. Segundo, una vez que tengo una visión clara, tengo que trabajar las capacidades, porque esto no es suerte. Esto no es una cosa que se da por un golpe de suerte, sino que te tienes que preparar. Y dentro de las capacidades hay varias, pero hay una que es fundamental, que es el conocimiento del mercado. Entonces hay que salir de manera preparado, no hay que salir inocentemente, porque ¿con quién vas a competir? Vas a competir con unos tiburones. Eso es un mar lleno de tiburones. Entonces hay que entender el mercado y hay que desarrollar esas capacidades. Y la tercera, muy importante, que es las alianzas. Porque a veces también incurrimos en el error de querer ir solos en vez de aprovecharnos y apalancarnos. Aquí hemos estado en País Summit, en un evento lleno de empresas, y algunas son competidores, pero en el mercado local. Pero si vas a exportar, no son competidores, son aliados. Pueden ser socios para llegar mejor. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Si yo voy solo, tengo menos posibilidades. Y hay países que lo han demostrado, como bueno, Colombia, Israel, Taiwán, a través de sus oficinas comerciales y de promoción, han llegado más lejos. ¿Por qué? Porque van juntos. Y incluso países como los Estados Unidos tienen Sabor USA,
que es una organización que se encarga de promover los alimentos de Estados Unidos en el exterior. Entonces hay que unirse, hay que aliarse. Ese sería como el tercer tema clave. Qué bueno, Luis. Carlos, ahora sí, como dice Rebeca, para cerrar, nosotros tenemos un eslogan en estos 25 años que es: estamos dejando huellas, o queremos dejar una huella, o venimos dejando una huella. Para Carlos Jiménez, como economista y socio, director de Data Analysis, ¿qué significa dejar una huella? Bueno, wow, dejar una huella suena fácil, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo camino por la playa y sin hacer mucho esfuerzo voy a dejar una huella, pero aquí de lo que se trata es realmente de hacer las cosas bien. Yo creo que al final se trata de tener una visión holística, porque parte de nuestro problema a veces es pensar en individual, y dejar una huella, para mí, si tú me preguntas cómo lo interpreto, significa, bueno, yo tengo que hacer la diferencia en la vida de la gente, que yo vea. Me gusta mucho siempre una historia que cuentan de Kennedy cuando llegó a la sede de la NASA y saludó al vigilante y le preguntó, ¿cómo estás? ¿Tú qué haces? Y él le dijo, yo ayudo al hombre a llegar a la luna. O sea, porque él era el portero, pero él se sentía parte de una cosa grande. Entonces, dejar una huella es sentirnos parte de una cosa grande que involucra el cliente, cómo nosotros afectamos la vida de la gente a la que servimos. Por ejemplo, ustedes lo hacen a través de los productos veterinarios y cómo ustedes ayudan al productor a que sea competitivo, a que lo haga mejor. Entonces, eso es dejar una huella con los clientes, pero obviamente dejar una huella es 360. Debe involucrar también a tus colaboradores, que tu gente también su vida cambie por estar en la organización. Debe involucrar las comunidades a tu alrededor. Y por supuesto, cuando lo vemos así, al final lo que estamos haciendo es hecho los locos, así como cuando caminamos en la playa, sin mucho pretender, estamos dando una huella y estamos construyendo país, porque estamos cambiando la vida de los clientes, de los trabajadores y de las comunidades donde estamos. Bueno, para nosotros en PHK, juntos, dejando huella, te agradecemos Carlos por estar con nosotros, Luis Jesús, gracias por acompañarme, gracias a ustedes. y poder disfrutar, y de verdad con muchísimo cariño, pero también con muchísima intención, el hecho de que entendamos hasta dónde llega cada uno el trabajo de cada uno de nosotros y hasta dónde lo podemos proyectar, contando historias y creando una Venezuela y un proyecto para Venezuela que cada día trascienda más. Muchísimas gracias a todos.